testimonio, ellos dicen la verdad. El Espíritu de Dios enseñar prométenos la luz que a la reforma hará triunfar. El mensaje que la Biblia tiene para el pecador, Babilonia con su error lo confundió. Mas ahora el Señor tiene la reformación para proclamarla en alta y viva voz. Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda la hermana Vane Viviana Franco del Ministerio de Sostén Propio Historicista Fuerte Pregón de Lima, Perú, siguiendo con la lectura de la lección de la escuela sabática, escuchando la voz del Creador. Para el día de hoy, lunes 17 de agosto, observando la historia. Queridos hermanos, el día de hoy vamos a repasar la lección iniciando con una pregunta. ¿Cuál ha sido la variada experiencia de la Iglesia de Dios a través de los años con respecto a escuchar la voz del Señor? Para responder esta pregunta nos dirigimos a la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 13, que dice así: Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. También vamos a dar lectura a Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 3, que dice así: Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Nos dirigimos también al libro de Zacarías, capítulo 7, versos 11 al 13. Y la palabra del Señor dice así: Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó, y no escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. De la misma manera vamos a leer también el libro de Jeremías, capítulo 29, versos 17 al 19, que dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí envió yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta, para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Amén. Continuando con el repaso de la lección,
nos dirigimos a la siguiente pregunta. ¿Qué testimonio personal dieron Jeremías y David sobre escuchar la voz de Dios? Para esto nos dirigimos al libro de Jeremías, capítulo 15, verso 16, y la palabra dice así: Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. También vamos a abrir el libro de Salmos, capítulo 57 capítulo 119, versos 57 al 60. Y dice así: Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Amén. Como siguiente pregunta tenemos: ¿qué podemos aprender de la experiencia de los discípulos de Jesús en escuchar la voz de Dios? Nos dirigimos al libro de Marcos, capítulo 7, versos 5 al 8, que dice así: Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondió él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los levantamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. También nos dirigimos al libro de Mateo, capítulo 28, versos 19 al 20, que dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y la sierva del Señor declara: Era muy difícil impedir que en sus mentes de los discípulos se mezclaran sus lecciones con las tradiciones y máximas de los escribas y fariseos. Habían aprendido a aceptar las enseñanzas de los rabinos como voz de Dios, y esto dominaba todavía sus mentes y amoldaba sus sentimientos. Las ideas terrenales y las cosas temporales ocupaban todavía mucho lugar en sus pensamientos. No comprendían la naturaleza espiritual del reino de Cristo, aunque Él se le había explicado tantas veces. Sus mentes se habían confundido, no comprendían el valor de las escrituras que Cristo presentaba. Muchas de sus lecciones parecían no hallar cabida en sus mentes. El deseado de todas las gentes, página 624. En el mandato dirigido a sus discípulos, Cristo no solo esbozó su obra, sino que les dio su mensaje. Enseñad al pueblo, dijo, que guarden todas las cosas que os he mandado. Los discípulos habían de enseñar lo que Cristo había enseñado. Ello incluye lo que Él había dicho, no solamente en persona, sino por todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. Excluye la enseñanza humana. No hay lugar para la tradición, para las teorías y conclusiones humanas, ni para la legislación eclesiástica. Ninguna ley ordenada por la autoridad eclesiástica está incluida en el mandato. Ninguna de estas cosas han de enseñar
los siervos de Cristo, la ley y los profetas, con el relato de sus propias palabras y acciones, son el tesoro confiado a los discípulos para ser dado al mundo el nombre de Cristo en su consigna, su señal de distinción, su vínculo de unión, la autoridad de su conducta y la fuente de su éxito. Nada que no lleve su inscripción ha de ser reconocido en su reino. Idem, página 766. Amén. Que Dios les bendiga y nos encontramos el día de mañana nuevamente con este hermoso estudio, escuchando la voz del Creador. Maranata, Cristo viene. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio Fuerte Pregón, Lima, Perú. Para mayor información, comuníquese con nosotros al correo contactos@fuertepregón.com o síganos en Facebook del Ministerio Fuerte Pregón, Lima.